1 de septiembre de 1943. Aeródromo de Rabaul, Nueva Bretaña. La mano del teniente comandante Saburo Sakai se detuvo sobre un informe de inteligencia. Con su único ojo bueno, el otro lo había perdido un año antes por fuego estadounidense. Leyó unas líneas que lo hicieron reír a carcajadas en la húmeda tienda de operaciones. Los americanos habían producido un nuevo caza, pesado como un bombardero, ancho como un transporte. Lo llamaban Hellcat. Según los informes, pesaba el doble que un cero. Otro fracaso de diseño americano, pensó. A través de las lonas de la tienda, Sakai podía ver sus relucientes A6M0 alineados sobre las placas metálicas. Esbeltos, ágiles, mortales. Durante 2 años, esos aviones habían dominado los cielos del Pacífico. Los Hurricanes británicos, los P-40 americanos, los Buffalo holandeses. Todos habían caído ante las ametralladoras del cero. El nuevo intento estadounidense, aquel abultado Hellcat, no sería diferente. Lo que Sakai no sabía, lo que ninguno de los aviadores navales japoneses reunidos aquella mañana podía imaginar, era que en exactamente 30 días, aquel supuesto fracaso iniciaría la aniquilación sistemática de la aviación naval japonesa. El F-6F Hellcat lograría una proporción de derribos de 19-1, destruyendo 5.223 aviones enemigos, mientras solo perdía 270 en combate aéreo. Transformaría la guerra naval, quebraría la columna vertebral del poder aéreo japonés y demostraría que el reinado del cero se había construido sobre una base de supuestos fatales. Las matemáticas de la supremacía aérea estaban a punto de reescribirse por un avión que parecía torpe, volaba pesado y violaba todas las reglas que Japón había perfeccionado. 6 meses después, los mismos pilotos que ahora se reían estarían escribiendo sus cartas de despedida, sabiendo que encontrarse con un Hellcat significaba casi una certeza estadística de muerte. El sol naciente estaba en su cenit. La confianza japonesa en septiembre de 1943 no era arrogancia, era pura matemática. Desde el 7 de diciembre de 1941, el Servicio Aéreo Naval Imperial había logrado proporciones de victoria que desafiaban toda lógica. En Pearl Harbor, perdieron 29 aviones mientras destruían 347. En Filipinas, 7 pérdidas por 103 enemigos abatidos. Sobre Darwin, 2 contra 30. La aviación británica del lejano oriente había sido aniquilada. En el centro de este dominio volaba el Mitsubishi A6M0, un avión que había reescrito las reglas del diseño de cazas. Cuando ejemplares capturados fueron probados por ingenieros estadounidenses en 1942, al principio se negaron a creer las cifras de rendimiento. Un caza con el alcance de un bombardero, la maniobrabilidad de un biplano y el poder de fuego para destruir cualquier cosa que alcanzara. Parecía imposible. El suboficial Hiroyoshi Nishizawa, que se convertiría en el as de ases japonés con 87 victorias confirmadas, escribió en su diario: volar el cero es como ponerse alas. El avión responde al pensamiento, no solo a los mandos. Los aviones americanos vuelan como camiones, potentes, pero torpes. Construyen casas como construyen coches, pesados, derrochadores. El secreto del cero era su filosofía de diseño revolucionaria. Usaba extra super duralumin, una aleación de aluminio ultraligera y clasificada, que hacía la estructura un 30% más ligera que los diseños estadounidenses comparables. No tenía blindaje para el piloto, ni tanques autosellantes, y a menudo ni siquiera radio. Cada gramo se sacrificaba por rendimiento. Los primeros informes sobre el F-6F Hellcat
recibidos a principios de 1943 desde fuentes suecas neutrales, fueron desestimados como propaganda. El avión pesaba más de 5.500 kilos, casi el doble que un Zero, con un motor radial enorme y blindaje por todas partes. El capitán Minoru Genda, el genio táctico que había planeado Pearl Harbor, analizó las especificaciones y fue tajante. Los americanos no han aprendido nada. Este Hellcat es la continuación de su filosofía fracasada: intentar compensar la falta de habilidad con masa de metal. Un Zero podrá volar en círculos a su alrededor. Las matemáticas parecían darle la razón. El Zero tenía una carga alar de 22 libras por pie cuadrado, lo que le daba un radio de giro de unos 610 pies. El Hellcat, con 36,5 libras por pie cuadrado, superaba los 900. En un combate de giros, base de toda táctica japonesa, el Hellcat estaría indefenso. 30 de septiembre de 1943. Isla Marcus. El suboficial de primera clase Yoshio Fukui volaba como escolta de una misión de reconocimiento cuando los vio. 6 siluetas oscuras, azul marino, ascendiendo desde el sureste. En su informe posterior escribió: al principio pensé que eran bombarderos B-25 en una dirección extraña, pero entonces giraron y vi su silueta. Monomotor, fuselaje enorme, alas demasiado cortas. Primer encuentro con un caza tipo F-6F. Primera impresión: los americanos han montado cañones de caza en un bombardero torpedero. Fukui aplicó las tácticas estándar japonesas. Usar la superior maniobrabilidad del Zero para colocarse detrás del enemigo. Entró en un giro descendente, esperando que el pesado caza americano siguiera en línea recta. Pero algo completamente nuevo ocurrió. El Hellcat no huyó. No intentó girar. Subió en vertical. El motor Pratt & Whitney R 2800 Double Wasp de 2000 caballos, 700 más que el Nakajima Sakae del Zero, lo impulsó hacia el cielo a 1000 metros por minuto. Fukui intentó seguirlo, pero su Zero perdió velocidad rápidamente. A 4500 metros, el Hellcat realizó una maniobra imposible para su peso, una vuelta en martillo que lo colocó directamente detrás del japonés. El americano abrió fuego a 400 metros, escribió Fukui. 6 ametralladoras, no 4 como esperábamos. El volumen de fuego era increíble. Mi avión recibió 17 impactos en 3 segundos. Solo logré escapar entrando en una barrena. Fukui sobrevivió de milagro, aterrizando en la isla Marcus con su Zero lleno de agujeros. Su compañero, el suboficial Masao, no regresó. Tampoco el avión de reconocimiento que escoltaban. Primera sangre para el Hellcat. 5 de octubre de 1943. La paradoja del peso. La Fuerza de Tareas 14 atacó la isla Wake. El teniente Yoshio Shiga lideró 12 Zeros del 252 Grupo Aéreo para interceptar lo que creían otro ataque menor. Durante meses, los portaaviones estadounidenses habían lanzado incursiones rápidas, golpeando y huyendo antes de que los cazas japoneses pudieran alcanzarlos. Pero esta vez sería distinto. Ascendimos hasta 20.000 pies, escribió Shiga en su diario. Debajo de nosotros, 12 Hellcats en 3 divisiones. Teníamos toda la ventaja: altitud, posición, sorpresa. La victoria era segura. Lo que siguió destruyó toda la doctrina táctica japonesa. Los Hellcats no giraron ni huyeron cuando los Zeros se lanzaron sobre ellos. Mantuvieron la formación, descendiendo suavemente para conservar su energía. Los japoneses abrieron fuego desde larga distancia, pero las balas rebotaban. El Hellcat llevaba blindaje de 100 kilos alrededor del piloto,
tanques autosellantes y una estructura capaz de resistir docenas de impactos. Cuando los Zeros agotaron su munición en ataques fallidos, los Hellcats contraatacaron con precisión quirúrgica. En lugar de entrar en combates cerrados, usaron su peso como arma. Subieron con toda la potencia hasta una altitud donde los motores japoneses apenas respiraban. A 7.500 metros, el Hellcat aún generaba 1.650 caballos. El Zero apenas 900. Cayeron sobre nosotros como halcones sobre gorriones, escribió Shiga. Su peso les daba una velocidad que no podíamos igualar. Descendían, disparaban esas 6 terribles armas y ascendían antes de que reaccionáramos. 8 Zeros fueron derribados. Ningún Hellcat se perdió. 11 de noviembre de 1943. Rabaul. Los pilotos del 204 Grupo Aéreo se reunieron para escuchar al teniente comandante Tatsuo Tanimizu, uno de los pocos que había sobrevivido a varios enfrentamientos con Hellcats. Olviden todo lo que saben sobre combate aéreo, les dijo. Los americanos han cambiado las reglas. Ya no pelean nuestro combate, pelean como verdugos, no como guerreros. Tanimizu explicó lo que los japoneses estaban aprendiendo, demasiado tarde. El Hellcat no fue diseñado para girar mejor que el Zero, sino para no necesitar hacerlo jamás. Usaban una doctrina llamada combate energético. Mantener velocidad y altitud. Transformar energía potencial en velocidad en ataques relámpago que no dejaban oportunidad de maniobra al enemigo. Trabajan en parejas, continuó Tanimizu. Uno arriba, otro abajo. Mientras atacas a uno, el otro ya está descendiendo sobre ti. Sus radios, que nosotros ridiculizábamos por añadir peso, les permiten coordinarse a la perfección. Nosotros volamos como samuráis individuales. Ellos luchan como una máquina. Diciembre de 1943. La brecha tecnológica. En la laguna de Truk, el comandante Mitsuo Fuchida, el mismo que había liderado el ataque a Pearl Harbor, inspeccionó los Zeros dañados tras encuentros con Hellcats. Las diferencias tecnológicas eran abismales. El Hellcat montaba 6 ametralladoras Browning M, 2 que disparaban 4.500 proyectiles por minuto. Cada bala calibre 50 pesaba 46 gramos y viajaba a casi 900 metros por segundo. El Zero, con sus armas de 7,7 milímetros, disparaba proyectiles de 11 gramos con una energía 4 veces menor. Peor aún, los Hellcats eran guiados por radar naval. Mientras los pilotos japoneses aún dependían de la vista, los controladores estadounidenses dirigían a sus cazas hacia los objetivos desde barcos a más de 80 kilómetros de distancia. El teniente Sadamu Kumachi describió su primera experiencia bajo ataque dirigido por radar. Subíamos entre nubes cuando nos golpearon, sin aviso, sin contacto visual. Hellcats cayendo desde arriba, perfectamente posicionados. Sabían dónde estábamos, nuestra altitud, nuestro rumbo. Nosotros éramos ciegos. Ellos podían ver en la oscuridad. Enero de 1944. La crisis de pilotos. La situación se había vuelto catastrófica. Antes de la guerra, el programa de entrenamiento de la Marina Imperial era el más exigente del mundo. 3 años de formación, 700 horas de vuelo. Pero a comienzos de 1944, los nuevos pilotos llegaban al frente con apenas 200 o 300 horas. Sin combustible, se entrenaban en planeadores. El tiro real se reducía a 50 balas por piloto. Los procedimientos de radio, el vuelo nocturno, incluso el vuelo en formación, se eliminaron para acelerar la producción de pilotos. Mientras tanto,
Los estadounidenses llegaban con entrenamiento completo, cientos de horas en simuladores y práctica de aterrizajes en portaaviones hasta la perfección. El teniente comandante Yoshihiro Hashimoto, instructor en la base de Kazumigara, escribió en su informe final: «Estamos enviando niños a luchar contra profesionales. Ayer llegó el alférez Yamamoto al frente. Nunca había disparado sus armas en vuelo. No teníamos munición para practicar. No había volado de noche. No tenemos combustible. Duró 7 minutos en su primer combate». 12 al 16 de octubre de 1944. La revelación de Formosa. El vicealmirante Shigeru Fukudome, comandante de la Segunda Flota Aérea, apostó todo para detener los ataques estadounidenses sobre Formosa. Más de 700 aviones fueron enviados, incluidos los últimos pilotos formados en las escuelas de la patria. Los comunicados iniciales proclamaron una victoria gloriosa. 26 portaaviones y acorazados enemigos hundidos, 300 aviones destruidos. Pero la verdad, descubierta cuando los pilotos regresaron y se revelaron las películas de las cámaras de tiro, fue devastadora. 89 aviones estadounidenses perdidos contra 329 japoneses, y casi todos los pilotos experimentados muertos. El teniente Sadaaki Akamatsu, uno de los pocos supervivientes, escribiría después: «Los Hellcats nos esperaban a todas las altitudes. Cuando ascendíamos, estaban arriba. Cuando descendíamos, nos atacaban desde abajo. Habían dividido el cielo en cuadrículas, cada una cubierta por una división. No era un combate. Era exterminio sistemático». 19 de junio de 1944. La gran cacería de pavos de las Marianas. Mar de Filipinas. La Marina Imperial lanzó su Fuerza Aérea reconstituida, 9 portaaviones, 450 aviones, los mejores pilotos que aún quedaban. Frente a ellos, la Task Force 58 estadounidense, 15 portaaviones, 956 aviones, de los cuales 450 eran F-6F Hellcats. El almirante Shisaburo Osawa confió en la superioridad de sus pilotos y en el mayor alcance del cero. El primer ataque, 69 aviones, despegó a las 8:30 de la mañana. Los radares americanos los detectaron a más de 240 kilómetros. En minutos, decenas de Hellcats fueron guiados a posiciones perfectas, con ventaja de altura, el sol a sus espaldas y aproximándose desde los puntos ciegos japoneses. El teniente Senji Abe, líder de los cazas escoltas, recordaría: «Estaban apilados entre 6.000 y 9.000 metros, al menos 60 de ellos, esperándonos como un muro de acero. Nosotros a 5.500 metros. Toda ventaja era suya». El combate duró apenas 12 minutos. De los 69 aviones japoneses, 42 fueron derribados. El comandante David McCampbell, líder del Grupo Aéreo 15, abatió 7 en un solo día. Su compañero, el teniente Roy Rushing, derribó 6. «Los Zeros intentaron girar con nosotros», reportó McCampbell, «pero simplemente nos negamos. Atacábamos desde arriba, derribábamos uno, ascendíamos de nuevo. Ellos intentaban seguirnos, se quedaban sin energía y otro Hellcat los cazaba». Al caer la noche, 346 aviones japoneses habían sido destruidos, incluyendo los de bases terrestres. Las pérdidas estadounidenses, 30 aparatos de todas las causas. Los pilotos, aún incrédulos por la facilidad de la victoria, bautizaron el evento con humor negro: la cacería de pavos de las Marianas. Los enemigos eran tan indefensos como aves de corral. 24 de octubre de 1944.
la bahía de Leyte. Durante esta batalla, el comandante David McCampbell alcanzó un récord histórico. Liderando 7 Hellcats desde el portaaviones USS Essex, interceptó una formación de 60 aviones japoneses que se dirigían hacia la flota americana. En 1 hora y media de combate, derribó 9 aviones, 5 Ceros y 4 bombarderos, mientras su compañero Roy Rushing destruía 6 más. Me quedé sin munición después del 9º, anotó McCampbell. El Hellcat respondió perfectamente. No recibí ni un solo impacto, aunque éramos 7 contra 60. Ese día confirmó lo que ya era evidente. El dominio aéreo había cambiado de manos para siempre. 7 Hellcats derrotaron a 60 aviones japoneses, derribando 15 sin perder ninguno. Las hazañas de McCampbell, 7 derribos en junio y 9 en octubre, le valieron la Medalla de Honor y la Cruz de la Marina. 1944 a 1945. El colapso psicológico. Las derrotas en el mar de Filipinas y en la bahía de Leyte tuvieron un impacto profundo en la mente japonesa. Los psicólogos militares lo llamaron más tarde la psicosis del Hellcat. El almirante Osawa escribió en su informe: la dirección de combate enemiga, guiada por radar, logró lo impensable: la industrialización del combate aéreo. Cada Hellcat no era un avión individual, sino un componente de una máquina gigantesca. Nuestros pilotos, por muy hábiles que fueran, ya no luchaban contra hombres, sino contra un sistema. La escasez de pilotos llegó a niveles desesperados. A comienzos de 1945, los nuevos aviadores navales se entrenaban solo 40 o 50 horas, los del ejército apenas 60 o 70. Los pilotos kamikaze recibían la misma cantidad de horas, menos de una semana real de entrenamiento, antes de ser enviados a misiones suicidas. Abril-junio de 1945. El apocalipsis de Okinawa. La Operación Iceberg. Japón lanzó 1.900 ataques kamikaze contra la flota estadounidense frente a Okinawa. El Hellcat, que había nacido como caza de superioridad aérea, se convirtió también en escudo contra la desesperación. El teniente Eugene Valencia, al mando de su escuadrón Flying Circus, derribó 23 aviones japoneses durante la campaña. Su innovación táctica era simple y mortal. Desarrollamos lo que llamábamos la máquina segadora, explicó. 4 Hellcats en línea, separados por 100 metros, atravesaban las formaciones enemigas a gran velocidad. Cada piloto cubría su sector. Hacíamos una pasada, ascendíamos y volvíamos a atacar. Las cifras fueron implacables. Los Hellcats realizaron 38.000 salidas de combate, reclamando 2.351 victorias por 249 pérdidas, una proporción de 9,5 a 1. Pero, más importante aún, impidieron que el 80% de los kamikazes alcanzaran sus objetivos. 1945. La brecha tecnológica definitiva. Para entonces, el abismo entre ambos mundos ya era insalvable. El Hellcat F-6F5 incorporaba mejoras que lo hacían aún más letal. Inyección de agua que aumentaba la potencia a 2.200 caballos, lanzacohetes, mejor blindaje y la mira giroscópica K-14, que calculaba automáticamente la deflexión del disparo. El legendario as japonés Saburo Sakai, con 28 victorias oficiales, aunque los historiadores modernos creen que fueron menos, se enfrentó a Hellcats por primera vez en junio de 1944. Incluso con toda su experiencia, casi muere en su primer encuentro. Hice mis mejores maniobras, escribió después.
loopings, rizos, giros, todo lo que había perfeccionado en 200 combates. El Hellcat me seguía con facilidad, casi con despreocupación. Solo sobreviví porque el piloto americano olvidó soltar su tanque auxiliar antes de entrar en combate. El costo humano. Al final de la guerra, el F-6F Hellcat había destruido 5.223 aviones enemigos en combate aéreo, perdiendo solo 270. Logró una proporción de 19-1. Produjo 305 ases de la Marina de E.U. y representó el 75% de todas las victorias aéreas navales. Para Japón, el costo humano fue catastrófico. De los 18.000 aviadores navales que habían iniciado la guerra, menos de 100 con experiencia en combate seguían vivos en agosto de 1945. La ecuación kamikaze. La transformación de una fuerza aérea de élite en un ejército suicida fue la aceptación final de la superioridad del Hellcat. El vicealmirante Takijiro Onishi, padre del programa kamikaze, lo justificó con una lógica fría. Si un cero ataca a un portaaviones de forma convencional, su probabilidad de éxito es casi cero. Los Hellcats lo destruirán. Si se convierte en bomba humana, la probabilidad sube al 30%. El piloto morirá de cualquier forma. Al menos así, su muerte tiene sentido. El 25 de octubre de 1944, el as Hiroyoshi Nishizawa escoltó la primera misión oficial kamikaze y derribó 2 Hellcats, sumando sus victorias 86 y 87. Al día siguiente, fue derribado como pasajero en un avión de transporte por, irónicamente, Hellcats del escuadrón Bifi F-14. El mayor as japonés cayó sin un avión propio, abatido por el enemigo que había despreciado. 15 de agosto de 1945. La rendición. El emperador Hirohito habló al pueblo. En el aeródromo de Atsugi, el capitán Minoru Yenda, aquel que años antes había ridiculizado al Hellcat por su peso, escuchó el mensaje rodeado de los restos de la aviación naval japonesa, pilotos adolescentes con 40 horas de vuelo, aviones ensamblados con piezas de desecho, tanques vacíos. Ese mismo día, el teniente Clarence Moore del escuadrón F-31, volando desde el USS Belleau-Wood, derribó un bombardero Yokosuka D-4 y Judy, que se acercaba a la flota. Fueron los últimos disparos de la guerra en el Pacífico. Septiembre de 1945. La revelación de la ocupación. Los primeros aviones estadounidenses en aterrizar en Japón fueron 12 F-6F Hellcats del USS Yorktown. Los pilotos y mecánicos japoneses se alinearon en la pista para ver de cerca a su antiguo verdugo. El teniente Robert Bob Vaughn, as con 19 victorias, les mostró las capacidades del Hellcat con maniobras imposibles, loopings, toneles, ascensos brutales. Los japoneses miraban en silencio. «Tienen que entender», les dijo a través de un intérprete. «Esto no es ni siquiera todo su potencial. En combate, con inyección de agua, es un 20% más potente. Está diseñado para soportar 13 gigabytes. Nunca he visto uno romperse». El análisis de ingeniería. Los ingenieros japoneses estudiaron los Hellcats capturados y quedaron atónitos. El motor Pratt & Whitney R-2800 contenía 2.800 piezas mecanizadas con precisión, todas intercambiables entre motores. En cambio, cada motor japonés requería ajuste manual. No había dos iguales. El profesor Jiro Horikoshi, diseñador del Zero, escribió tras la guerra: «Nosotros diseñamos un avión para 1941. Ellos diseñaron un sistema para 1945.
mientras nosotros perfeccionábamos la espada. Ellos construían la era industrial. El milagro de producción. La fábrica de Grumman en Bethpage, Nueva York, operaba 24 horas al día, 7 días a la semana. En su punto máximo, un Hellcat salía de la línea de montaje cada 60 minutos. En 30 meses produjeron 12.275 aviones. Japón, en todo 1944, apenas fabricó 5.100 casas de todos los tipos. Las innovaciones industriales americanas eran incomprensibles para los observadores japoneses. Instrucciones codificadas por colores, turnos rotativos, control de calidad constante. El Hellcat no solo era un avión, era una fábrica voladora que simbolizaba la potencia de toda una civilización, la revolución estratégica. Antes de la guerra, la doctrina naval afirmaba que los portaaviones eran frágiles. Debían atacar primero para sobrevivir. El Hellcat invirtió esa lógica. Con su cobertura aérea, los portaaviones se convirtieron en fortalezas capaces de resistir cualquier ataque. El almirante Mark Meecher, comandante de la Task Force 58, lo expresó con claridad. Con el Hellcat, ya no necesitamos encontrarlos primero, que vengan. El F-6F los destruirá cuando nos convenga. El choque de culturas. Más allá de la tecnología, el Hellcat representaba dos filosofías opuestas de la guerra. El Japón samurái valoraba la excelencia individual, la fuerza espiritual y la aceptación del sacrificio. El Hellcat simbolizaba eficiencia sistemática, superioridad material y preservación de la vida. Por eso los pilotos japoneses no pudieron adaptarse a las tácticas del Hellcat, incluso cuando las comprendieron. Rehusar el combate cuando se estaba en desventaja, principio básico estadounidense, era impensable para un piloto formado en el código del Bushido. El juicio de la historia. En 1962, veteranos estadounidenses y japoneses se reunieron en un simposio sobre la guerra aérea del Pacífico. El capitán David McCampbell, el as de ases de la Marina, dijo simplemente: "El Hellcat ganó la guerra aérea del Pacífico, destruyó la aviación japonesa y hizo inevitable nuestra victoria". El comandante Saburo Sakai respondió con serenidad: "El Zero fue un caza superior. El Hellcat fue un sistema de armas superior. Nunca entendimos la diferencia hasta que fue demasiado tarde. Llevamos espadas a un duelo de pistolas y nos preguntamos por qué perdimos. La última lección. La supremacía del Hellcat puede resumirse en una sola ecuación: 19-1 en proporción de derribos. 12.275. Hellcats producidos, menos de 100 pilotos japoneses aún operativos en agosto de 1945. El almirante Osawa lo dijo mejor que nadie. Nos reímos del Hellcat porque no entendíamos que representaba no solo un avión, sino la forma en que toda una civilización hace la guerra. Cuando dejamos de reír, nuestra fuerza aérea ya no existía. El propio Saburo Sakai, que vivió hasta el año 2000, fue preguntado en su última entrevista por el Hellcat. Su respuesta resumió toda una era. El Zero hizo de Japón una gran potencia naval. El Hellcat nos demostró que nunca fuimos tan grandes como creímos. Pensábamos que éramos samuráis. El Hellcat nos mostró que solo éramos hombres con armas antiguas frente al futuro. Cada piloto japonés que sobrevivió lo hizo porque un piloto de Hellcat decidió dejarlo vivir. Y esa, dijo Sakai, fue la derrota definitiva.